nos metemos en la orilla económica. Creo que esta es bastante más fácil de interpretar y entender, espero que les esté siendo de utilidad para poder interpretar mejor el texto, pero por sobre todas las cosas, para poder interpretar para qué estamos viendo este documento. De la economía de los márgenes a los márgenes de la economía. La singularidad de la economía generada por la actividad turística radica en la localización y la afectación de capitales. Seducidos por las posibilidades inmobiliarias del destino residencial y empresariales del destino servicial. Generalmente se da en condiciones persuasivas que prescinden de considerar la procedencia y la magnitud del capital y con frecuencia en condiciones permisivas que prescinden de contemplar el impacto de su localización y afectación. Acorde lo dicho, la redistribución de los beneficios entre el capital y el trabajo, tanto de la puesta en construcción cuanto de la puesta en servicio, en el origen y en el transcurso de las urbanizaciones turísticas, explica la débil presencia del capital local en el crecimiento y, en consecuencia, la vulnerabilidad del devenir socioeconómico de las comunidades en las diversas localidades. Bien, es bastante más simple, creo que ahora lo vamos a poder abordar y se va a entender más, espero. Cuando estamos hablando de las orillas económicas, básicamente lo que planteamos es la localización y afectación del capital. ¿De dónde viene, cómo y cuánto? O sea, ¿quiénes son quienes están aportando las inversiones? Si las inversiones son de residentes o son de afuera. Si son de afuera y vienen no solo a radicar inversiones, sino a radicarse como personas físicas al lugar, van a ser variaciones que van a generar impactos fuertes en ese territorio. De vuelta, la explicación, el ejemplo que en líneas generales se viene planteado en todas las orillas de Parte del Mantero, tiene que ver con los ejemplos de la costa atlántica. Y nosotros lo extrapolamos y lo llevamos a cualquier destino. Y empezamos a ver diferencias entre destinos de acuerdo a cómo haya sido implementado esas inversiones y de dónde provengan esas inversiones y de alguna manera de dónde provienen las inversiones cuando hay un retorno sobre esa inversión, el retorno esperado sobre esa inversión, es al lugar, del lugar de origen es al lugar donde va a ir. Entonces, si estamos teniendo una inversión endógena, ese retorno va a quedar en el lugar en el destino turístico. Ahora, si la inversión es exógena, lo que vamos a estar es favoreciendo el famoso dólar redondo, digamos, ¿no? Donde cuando hacemos las estadísticas, hay un enorme gasto turístico, por lo tanto se supone que un ingreso turístico para el destino, pero si las inversiones mayoritariamente son exógenas, ese ingreso del destino está al mismo tiempo que tiene un ingreso generando un egreso porque está volviendo como retorno de inversión al lugar de origen del capital, ¿sí? No sé si logré explicarme bien respecto de esto, pero la endogeneidad o las inversiones exógenas nos van a estar dando distintos tipos de orillas en la cuestión económica. Avanzamos un poquito y vamos a la nota que agregamos nosotros. Preguntas que podemos hacernos. ¿Cuál fue la evolución histórica de la inversión en ese destino turístico que es el destino turístico sobre el cual nosotros nos interese trabajar, ¿no? ¿Qué actores son los que controlan los medios de producción turística y no turística? Oxlack y Jaguaribe. ¿Las políticas actuales, locales y nacionales, impulsan algún tipo de inversión? Porque esto nos está dando, o sea, si son locales, son
algunas políticas que entran dentro de nuestra esfera de manejo, si por lo menos estamos dentro de la esfera pública trabajando, o como actores locales que podemos llegar a tener algún tipo de influencia respecto a políticas locales. Ahora, hay políticas nacionales que impulsan algún tipo de inversión en detrimento de otras y en realidad estamos teniendo problemas que nos exceden, digamos, ¿no? Problemas o soluciones, porque podría llegar a favorecernos de acuerdo a cómo sea la política que está por la suprapolítica, la que está por encima nuestro, ¿sí? ¿De qué tipo y de qué origen? Si la mayoría del capital es exógeno, ¿existe una política tendiente a endogeneizarlo? Y acá, ¿se les ocurre alguna? ¿No? O sea, tenemos, a ver, algún ejemplo. No los tengo de este lado para que ustedes se les ocurra alguno y lo podamos analizar, pero supongamos Mar del Plata, o sea, Mar del Plata nace y crece con capital exógeno. A la Mar del Plata, hoy, a diferencia del resto de los centros de la costa atlántica, tiene ya muchas empresas de capital endógeno y empresas fuertes de capital endógeno. O sea, Cabrales es de Mar del Plata, digamos, distintos tipos de cervecerías, digamos, que se han puesto fuertes, y Antares, no me sale el nombre, y son de capitales locales y, digamos, la industria textil, dentro de la industria alimenticia, la parte de alfajores, que bueno, nace como endógeno y después ahí sucedió lo contrario, se exogenizó, ¿sí? Pero vamos a suponer, para el caso de Antares, Antares al mismo tiempo no solo que es capital local, sino que al mismo tiempo se ha puesto locales en distintos lugares de Argentina, con lo cual lo que estamos teniendo es que Mar del Plata tiene un ingreso por locales que pone una empresa de Mar del Plata afuera y que entra, digamos, en el retorno de inversión está entrando a Mar del Plata. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Antares de Gesell? ¿No? Entonces, tengo un Antares y soy el secretario de turismo de Gesell, para el ejemplo. Tengo un Antares en Gesell o en el destino que ustedes quieran, y se me pone una cervecería que, por ejemplo, es de Mar del Plata, o obviamente fuera del destino del cual estoy pensando. ¿Tengo manera de endogeneizarlo o tratar de endogeneizarlo? Y tal vez pueda, no significa que lo vaya a lograr, pero puedo pensar en ofrecerle a la persona o a la empresa que está teniendo, para este caso, una cervecería en ese destino turístico, la alternativa a lo mejor que fabrique la cerveza que vende ahí en el mismo lugar y que a lo mejor desde el municipio lo vamos a ayudar en el sentido de ponerlo en valor como un atractivo en la misma producción, ¿no? Y que pueda llegar a serle de utilidad en función de mayor venta, de mayor difusión y demás. Y a lo mejor podemos lograr que la fase de producción esté hecha en nuestro destino. ¿Estamos endogenizando el capital de esta manera o totalmente? No, pero en una parte estamos haciendo que quede una porción más en el retorno sobre la inversión, sobre el lugar. Si al mismo tiempo lograríamos que ese empresario se nos mude y se nos venga a nuestra ciudad, sería el ideal, ¿no? Pero obviamente que todo va a tener sus límites. Pero uno puede pensar en distintas alternativas para endogeneizar un capital que en principio fue exógeno. La mayoría de los centros de la costa atlántica argentina nacen con capital exógeno. Casi todas las construcciones se hicieron con capital exógeno. Ahora, acá viene de alguna manera un llamado de atención y una advertencia. Por el hecho de ser exógeno, por el hecho de ser endógeno, no necesariamente van a ser malos o buenos esos capitales y vamos a combatirlos o aplaudirlos. Lo que tenemos que tener en claro es
que va a haber diferencias. Si nosotros estamos teniendo una inversión que viene de afuera, no vamos a poder esperar que los retornos sobre esa inversión se queden en el destino. O sea, tenemos que asumir que en esa inversión que viene de afuera, el retorno de la inversión también va a ir afuera. Entonces, hay como una especie de valor instalado y consumido en buena parte de Occidente, que las inversiones son las soluciones de todos los problemas, digamos, y casi es la bajada que desde Naciones Unidas veíamos en la última clase de la evolución histórica respecto de turismo y en el mundo, que desde mitad del siglo XX lo que se bajó es que para que el turismo fuera factor de desarrollo había que conseguir inversiones, y parecería ser que la inversión por sí sola es la solución a una enorme cantidad de problemas. Puede llegar a ser el momento que viene una inversión y el momento en que está generando, por ejemplo, para los casos de la costa atlántica, construcción, generó puestos de trabajo, generó ingresos, ¿sí? O sea, es algo que uno no puede desconocer, pero al mismo tiempo no puede desconocer que después los alquileres de esas viviendas que se estaban generando en ese momento no van a quedar en el lugar, sino que van a ir al lugar de donde el capital vino. ¿Eso qué significa? Prohíbo la entrada al capital, tiene que ver, de ese capital, tiene que ver con cuáles son las posiciones políticas que se tengan. Lo que buscamos acá es poder entender que genera distintos tipos de situaciones, distintos tipos de territorios, cómo se dé esa orilla económica, de dónde provenga el capital y si nosotros generamos políticas en función de favorecer algún tipo de inversión respecto de otra, respecto no solo del origen de capital, sino si me interesa el capital exógeno, sí, ¿para qué tipo de inversión? ¿Cuáles son los tipos de inversión que realmente más nos interesa, donde el capital exógeno pueda llegar a entrar, y cuáles tratamos de incentivar desde el capital endógeno? Porque suceden algunas situaciones a veces paradojales en algunos destinos turísticos, en no pocos, donde parecería ser que el capital, o sea, se da casi la situación inversa a lo que uno busca como desarrollo local, donde se privilegia la inversión exógena por sobre la inversión endógena, cuando en realidad uno, si lo piensa desde el punto de vista del desarrollo local, es exactamente lo contrario. Entonces, esto también vuelve a ser una invitación a pensar sobre la temática. Algún ejemplo de esto es la península, parte de la península de Yucatán, básicamente la Riviera Maya. Esto es Cancún, el corredor que se llama como Cancún-Tulum, Cozumel enfrente, Playa del Carmen, y acá estamos teniendo claramente la mayoría de la inversión fue exógena. Cancún, que es un ejemplo que ustedes han visto a lo largo de la carrera un montón de veces, pero bueno, esta ex isla que parece una especie de 7, es la zona hotelera, y acá estamos teniendo una orilla, estamos en Capital ahora, pero en una orilla de tipo social muy fuerte, el territorio del residente, el territorio del turista, ¿sí? muy claramente diferenciado, la avenida Cuculcán, que es esta que tiene un montón de kilómetros, y donde están uno casi al lado de otro complejos hoteleros muy fuertes, con inversiones que exceden a las inversiones mexicanas. Son casi todas inversiones fuertes. Esto es, acercándonos, es esta parte, ¿sí? Donde uno ve, acá por lo menos en el Power por ahí lo van a poder ver mejor, cada uno de los complejos hoteleros, y donde acá el residente no existe, y la inversión local casi no existe, porque no solo acá hay un complejo hotelero foráneo al lado de otro, sino que sobre todo donde en la punta esta estamos teniendo las plazas que serían los shoppings, para los mexicanos les llaman plazas, y hay una enorme cantidad de restaurantes que son todos, no todos, pero una mayoría, un porcentaje importante,
de restaurantes que son franquicias, ¿no? Franquicias en su mayoría por ahí americanas, como podría ser un McDonald's, pero Planet Hollywood, Rainforest Café o este tipo de lugares gastronómicos donde uno dice, ¿cuál es el movimiento del gasto turístico de Cancún? Y realmente cuando se saca, desconozco cuál es exactamente el gasto turístico de Cancún, pero es impactante respecto a los números y respecto a la cantidad de ceros. ¿Cuánto queda realmente para el habitante de Cancún? ¿Cuánto aporta ese retorno, digamos, o todo ese gasto turístico, ese ingreso turístico de Cancún, y si tiene cierta lógica el ingreso que está teniendo respecto a la calidad de vida que se supone que deberían tener el habitante de Cancún en función del movimiento que está teniendo? Y realmente uno encuentra con que no hay relación entre el movimiento de divisas que Cancún tiene y la calidad de vida que uno percibe que el habitante de Cancún tiene. ¿Y por dónde pasa? Por la orilla económica, que genera impactos territoriales, pero que genera impactos y orillas sociales fuertes también, ¿no? Entonces, podemos entrar a analizar esto utilizando los distintos tipos de orillas. Seguimos un poquito más abajo en la misma península, Riviera Maya, y tenemos Playa del Carmen. Playa del Carmen hace 3 décadas atrás era exactamente esto, eran 4 cuadras por 20 más o menos. Hace unas 2 décadas se instalaron toda una cantidad en lo que se llama Playa Car, una cantidad de hoteles. Cada uno de estos es un complejo hotelero que tiene más o menos unos 100 a 200 metros por unos 500 a 700 metros hacia adentro. O sea, tienen entre 7 y 14, 16 hectáreas cada uno, con un campo de golf y esto. En realidad es parte urbana, pero esta parte urbana tiene características distintas, tiene una ocupación territorial distinta. Vamos acá, lo vemos un poco más claro. Esto es bien el centro de Playa del Carmen, la Quinta Avenida, que sería esta que está acá, sería como la calle céntrica, y acá vemos mejor los complejos hoteleros. Y esto termina funcionando casi como una especie de country. Si bien es planta urbana, uno tiene que pasar por estos controles cuando entra a Playa Car, ¿sí? Y el origen de capital de todo este espacio, que es todo un territorio que está directamente tomando la playa. En México la playa no es privada, la playa es pública, entonces cualquier persona puede hacer uso de la playa, pero lo que no tenemos es un fácil acceso a la playa, con lo cual la playa es pública, pero tenemos una especie de privatización de facto, ¿no? de la playa en función del tipo de inversión que se dio, y que ese tipo de inversión que se dio generó, digamos, decisiones políticas. Hay una orilla política acá también, decisiones políticas que esto pueden o no permitirlo, ¿no? O sea, esto tiene que estar permitido por algún tipo de legislación que nos permita hacer o no hacer. O sea, entonces vamos a tener no solo acá la orilla económica, sino un tipo de orilla política que nos permite o no nos permite generar este tipo de inversión o este tipo de ocupación territorial, ¿sí? Bien, vamos a la orilla cultural. Vamos a también hacer un corte acá, así vamos presentando casi cada una. Y seguimos ahora con la orilla cultural.